Buenos días a todos nuestros comensales. Bienvenidos a la sesión de hoy. Por favor, en unos minutos breves daremos inicio.
Buenos días a todos los presentes de parte de los capítulos APG Young Professional Venezuela y APG Capítulo Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos a nuestro programa Mi Experiencia en las Geociencias, en su serie Una Visión en la Geoquímica. Mi nombre es Carlos Vélez y formo parte del APG UCB Student Chapter. El día de hoy contamos con el apoyo de la doctora Isandra Ángel. Nuestra invitada especial es profesora de la USB, adscrita al Departamento de Ciencias de la Tierra desde el 2016, trabajando líneas de investigación relacionadas con la paleoclimatología, geocronología con isótopos cosmogenéticos y geoquímica. Egresada como químico de la Universidad Central de Venezuela, mención geoquímica, con doctorado en ciencias, mención geoquímica de la UCB, doctorado en ciencias de la Tierra en la Universidad de Grenoble-Alpes, en Francia, con más de 6 años de experiencia en la industria petrolera, PDVSA y Total, y 5 años de experiencia en instituciones científicas, académicas y consultoras, por ejemplo, el IBIC y el USM, con muchas ganas de aprender cada vez más de los sistemas naturales. Muchas gracias, doctora, por estar acá el día de hoy. A todos ustedes queremos agradecerles su interés y participación en esta actividad. Esta serie fue hecha pensando en ustedes y en su éxito profesional. Nuestra meta es ir en pro de las geociencias. Esperemos la disfruten y puedan sacar al máximo provecho de ella. Queremos aprovechar la oportunidad para dar gracias a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, la SOF, por el apoyo con la plataforma a través del capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, a modo de no interrumpir. Así que, por recomendación, sugiero que vayan anotando todas las dudas e inquietudes para que puedan realizarlas en la ronda de preguntas. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a nuestro invitado. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Y de verdad que los felicito por este tipo de actividades que creo que si yo hubiese tenido algo de esto en mi juventud, hubiese ayudado mucho. Y espero que para todos sea de provecho. Y bueno, cualquier pregunta, entonces, hacia el final. Entonces, bueno, les comentaré un poco de lo que ha sido, mi experiencia y espero que les sirva para algo. Entonces, como, bueno, ya los muchachos les han comentado, mi nombre, digamos, un poco, perdón, antes de todo, un poco la agenda, una breve introducción, educación, experiencia profesional, y cerraremos con algunas respuestas a preguntas que generalmente se hace uno cuando está empezando, está estudiando. Bueno, primero me presento y ya el compañero Carlos mencionó un poco. Mi nombre completo es Isandra Fortuna Ángel Ceballos, el típico 2 nombres, 2 apellidos, y uno al final termina usando lo más corto y lo más fácil. Me considero barloventeña, aunque no sé bailar tambor como comento acá. Soy de Higuerote y bueno, digamos que personalmente hace poco, en el año pandemia, me ha servido mucho porque ciertamente ha sido un año un poco complicado. A mí me ha servido porque he podido criar a mi bebé que ya tiene 1 año. Y bueno, trabajo también, como les comentaron, en la Simón Bolívar, en la carrera de Ingeniería Geofísica. Entonces, comenzamos un poco con lo que tiene que ver con mi educación y está muy relacionado con estas fotos que les presento acá. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a este pueblo fabuloso, por supuesto, fabuloso para mí. Y digamos que allí comenzaron mis primeros pasos en un preescolar público, una escuela pública, privada, un liceo público. Como les comento aquí, el Liceo Rafael Arévalo González, en donde digamos que en esos primeros pasos cuando uno ve química, pues eso fue como amor a primera vista con la química. La física me costaba un poco. Además, el profesor no la ponía muy bonita.
Y ciertamente era algo relacionado con ciencias, ¿no? Al final me decidí por la parte de ciencias y creo que fueron algunas cosas, como menciono acá, algo que me regalaron cuando pequeñita, era un microscopio, yo me la pasaba viendo hojas, hormigas, cualquier cosa que pudiera agarrar, lo metía ahí. Quizás allí pues me nació el gusanito de estudiar algo en ciencias. Y bueno, finalmente, entre tantas cosas, pues decido lo que es química o ingeniería de petróleo o ingeniería química, o sea, muy ligado a la química. Y finalmente, digamos que la educación, digamos, en pregrado, en aquel entonces se llamaba CNU, todavía hay algo de eso. Logré quedar en química, en la licenciatura en química en la Universidad Central de Venezuela, en esta universidad que todos queremos mucho. Y quería comentarles una anécdota porque, bueno, ciertamente las cosas han cambiado bastante. Digamos que en unos 20 años, 25 años, las cosas cambian mucho. Y bueno, nosotros éramos salones con 80 estudiantes, 100 estudiantes, y era típico ir en aquel entonces no había internet ni nada de eso, como hoy en día había internet, pero nada que ver. Uno tenía que ir al salón a ver la lista en bolígrafo y ver las notas, ¿no? Y bueno, de esa pila de estudiantes, pues, al menos 10 eran los que pasaban y entre 10 y 14. Y siempre había uno que, bueno, siempre había un cerebrito que podía tener un 16 o un 18. Y bueno, así era un poco como era en la Facultad de Ciencias de la Central. Allí la química tiene 3 opciones, o tenía 3 opciones en aquel entonces. Yo estaba decidida al principio a estudiar básica porque de verdad me gustaba mucho la parte científica y la parte, digamos, de buscar las 5 patas al gato y la parte cuántica me llamaba mucho la atención. Sin embargo, también tenía mucho interés por los sistemas naturales. Y finalmente me decidí a estudiar geoquímica. Y digamos que en el año 2002 entonces obtengo la licenciatura en química con la mención en geoquímica. Tenemos posteriormente, obtengo la licenciatura y digamos que mis estudios de posgrado transcurrieron después yo obtengo la licenciatura en química. A mí me gustaba mucho investigar, era lo que yo quería hacer, y al principio me inscribí directo en el doctorado en geoquímica. Sin embargo, bueno, cuestiones económicas, tuve que trabajar, al final tuve que ir sacando el doctorado de manera muy lenta hasta que pude encontrar algunos recursos. Y digamos que el posgrado finalmente lo hice en una cotutela, es decir, uno tiene el título de 2 universidades, en este caso es la UCB y la Universidad de Grenoble-Alpes, en Francia. Y bueno, mi título está uno en doctor en ciencias, mención geoquímica, y el otro, digamos que en español, es algo como doctor en ciencias de la Tierra, ambiente y el universo. Bastante amplio, ¿no? Bueno, allí yo quería comentarles, porque de repente alguno está pensando en hacer un doctorado. Yo les comento un poco lo que fue mi experiencia de cómo encontrar recursos finalmente. Yo comencé cuando pude
tener la oportunidad para ir a Francia, comencé con unos proyectos Ecosnor que había en aquel entonces. Tenía mi tutor inicial, Eduardo Carrillo, el profesor Eduardo Carrillo, y tenía unos proyectos que hacían que uno fuese a Francia por 2 años, 2 meses. Y bueno, eran como unas pasantías, por decirlo así. Allí fue cuando comencé a ir a Francia y posteriormente, bueno, con la ayuda del FONACYT y el CIGIR, como su nombre dice aquí, un centro de investigación en gestión integral de riesgos que se encuentra en Mérida, me ayudaron a ir un año a Francia. El año 2011 fue un Ecosnor, el año 2012 fue con ayuda del CIGIR y FONACYT, y en esas viajes a Francia, que eran como unas pasantías, pero yo estaba inscrita en la central en el doctorado, me ayudaron a que me conocieran en Francia. Y en Francia, con el equipo de investigación que estaba trabajando, buscamos financiamiento ante este instituto, el IRD, que se encarga de apoyar muchos trabajos en el área de investigación de diversas disciplinas. Y bueno, sometimos allí, digamos, mis papeles y finalmente obtuve la beca. Una beca que contempló financiamiento para el año 2013, 2014 y 2015. Y fue allí cuando pude inscribirme en una universidad francesa y fue cuando pude entonces hacer la cotutela y obtener el título. Digamos que aquí les quería decir que, bueno, que a veces, bueno, hay muchas formas para encontrar financiamiento. A veces uno puede irse al sitio y trabajar con unos contratos de doctorado, sin embargo, muchas veces es complicado para el tema de visas. Entonces, muchas veces le piden a uno ya un financiamiento previo. Entonces, bueno, esta es una idea a aquellos que les interese estudiar en Francia, una vía para conseguir financiamiento. Y les comparto aquí la dirección del IRD. Bueno, hace tanto tiempo que me gradué y digamos que yo he pasado por muchos sitios desde el punto de vista profesional, porque a pesar de que me había desligado un poco al tema del doctorado, a mí lo que me gustaba, o sea, yo sabía que a mí lo que me gusta es la investigación. Entonces, traté de ir de alguna forma poco a poco, ir trabajando en pro de eso. Muchas veces, bueno, no era relacionado con investigación como tal, pero me permitía tener recursos para trabajar, para hacer mi doctorado. Y bueno, uno no vive del aire, ¿no? Entonces, digamos que inicialmente, cuando me gradué y dejé el doctorado el primer semestre, yo me fui a trabajar en PDVSA. Yo había realizado tesis de pregrado en la parte atmosférica, particulado atmosférico, y bueno, digamos que después me ligué más a lo que tenía que ver con geoquímica de producción o geoquímica de yacimientos. Está la parte de exploración y está la parte de producción. Yo me ligué a esa área y digamos que con geoquímica tratábamos de optimizar los esquemas de explotación de los yacimientos. Yo trabajé en lo que se conoce como Norte de Monagas. Allí comprendía los campos Furrial, El Carito, Pirital, Orocual. Estuve trabajando para los 3 primeros y estuve desde el punto de vista operacional en operaciones y en estudios integrados. Posteriormente, decido retomar mis estudios, o sea, irme por lo que de verdad me apasionaba, que era la parte de investigación.
Muchas veces operaciones, ciertamente, bueno, es operaciones, hay cosas que uno puede medio preguntarse, pero es el día a día. Es el resolver la producción, el pozo se paró, estamos perdiendo plata, estamos perdiendo dinero, tiempo, entonces vamos a solucionar rápidamente. Luego estudios integrados fue más interesante porque según lo que a mí me gustaba, uno podía investigar un poco más. Y me tocaba con la geoquímica aportar, como les decía, para optimizar los esquemas de explotación, pero también a veces tenía que hacer cosas de geología, de geofísica, entre aprender a hacer y contribuir, colaborar. Ingeniería de petróleo también. Entonces, eh, posteriormente decido retomar mis estudios. Eso implicó mudanza hacia esta zona del país, hacia el centro, y bueno, allí retomé, traté de ligarme a cosas científicas, entonces estuve en el IBIC, algunos contratos cortos, pasantías en oceanología, ecología, y eso me permitía trabajar y en paralelo ir sacando el doctorado que estaba haciendo acá en Venezuela. También, bueno, en unas de esas necesitaban profesor de química en la Santa María, igualmente allí también estuve, entonces me distribuía un poco, entre otros contratos que muchas veces uno hace. También estuve en Total Venezuela. Allí, a pesar de que era una pasantía, pues económicamente estaba mejor que como profesor y en el IBIC. Y bueno, allí estaba ligada al Departamento de Nuevos Negocios, Desarrollo Sostenible, y allí fue una experiencia bastante interesante el ir a la industria petrolera privada, trabajar con personas de carreras completamente diferentes, desde un sociólogo, antropólogos, administradores en desarrollo sostenible y nuevos negocios. Allí trataba de hacer, digamos, cosas más específicas, proyectos en específicos que se querían trabajar, por ejemplo, unos aportes LOCTI que hizo la empresa a la central y bueno, reordenar esa información, pero también a veces apoyaba en ambiente haciendo interpretaciones de data de emisiones de particulado atmosférico en, en lo que es Petrocedeño y bueno, aportaba allí también, entre otras cosas. Y bueno, digamos que estuve mucho en ese interín después que dejé a PDVSA, en contratos cortos porque en principio estaba sacando el doctorado. Y bueno, trataba de complementar esa parte económica. Finalmente, después del doctorado, en el año 2016, pues como les comentó un poco Carlos, me incorporé a lo que es la Universidad Simón Bolívar, en donde tenían interés en contratar personas que tuviesen algo relacionado con geoquímica, con el tema de paleoclima. Y bueno, digamos que esas son un poco mis líneas de investigación gruesas, están ligadas a esos dos grandes tópicos. En paleoclimatología, eh, digamos que eso fue mi especialización en el doctorado, fue ligarme a la paleoclimatología, específicamente utilizando la paleoglaciología. Y me enfoqué mucho al trabajo en lo que es el norte de los Andes tropicales, es decir, ciertamente trabajé en Venezuela, Andes de Mérida, pero he hecho algunas cositas hacia lo que es Colombia y he tratado de incorporar también Ecuador, entonces Ecuador, Colombia y Venezuela, el norte de los Andes tropicales.
Y con respecto a asignaturas, pues como muchos estamos en la universidad que hay poca gente, pues muchas veces damos diversas asignaturas, desde principios de fisicoquímica 1 y 2, a lo que es pregrado, geología del petróleo, yacimientos de minerales, a lo que es pregrado, y ya para posgrado, sobre todo he dado lo que tiene que ver paleoclimatología, introducción a la geoquímica, y cursos como el de paleoclimatología. Incluso he trabajado también en la central, apoyando el posgrado de la central. Con respecto a mis estudiantes, a mis tesistas, bueno, algunos ya han culminado, otros están en eso, otros están empezando. Y les doy un poquito de detalles. Aquí, por ejemplo, ya el ingeniero geofísico Carlos García, él hizo su tesis en Cumaná, utilizando arreglos multicanal para caracterizar suelos de esta ciudad para unos proyectos de microzonificación sísmica. Y bueno, ya Carlos culminó. Aquí está en su acto de grado. También he tenido estudiantes de maestría como la magíster ya Leini Rivas. Ella trabajó su tesis haciendo quimioestratigrafía del miembro colorado de la formación oficina. Y esta tesis ya está culminada. En progreso, o sea, actualmente tengo al geólogo Aníbal Alvarado. Él está haciendo su maestría en la Simón Bolívar también. Él trabaja ya temas más relacionados con paleoclima, hace geomorfología y sedimentología del cuaternario en la cuenca media y alta del río Pueblo Llano, en Mérida, con énfasis, bueno, con énfasis no, está tratando de hacer esto para responder algunas preguntas que tenemos desde el punto de vista paleoclimático en esta zona. También tengo al estudiante de pregrado José Vázquez. Él está trabajando con nosotros en Higuerote, nos está ayudando a un proyecto que tiene que ver con estudio de aguas subterráneas en la zona de La Guapa. Esta es una comunidad agrícola en esta parroquia y bueno, está estudiando, caracterizando suelos a partir de métodos, aplicando métodos eléctricos. Y digamos que empezando, de hecho está en fase de anteproyecto, tengo al ingeniero geofísico Lilia Álvarez, que está tratando de ligarse a un tópico en paleoclima en Mérida. También el ingeniero geofísico Magdalene Ojeda. Estamos tratando de resolver algunas preguntas que tienen que ver con temas de inundaciones en Higuerote. Y una tesis que, bueno, digamos que allí le pusimos bastante, hicimos campo, tomamos muestras, hicimos algunos análisis. Sin embargo, por pandemia la parte dura de los análisis no se logró. Y bueno, digamos que quedó abortada la tesis de Aurea Fons. Esos han sido mis estudiantes y son todavía mis estudiantes. Algunos ya graduados y otros en vías de. Entonces, eso es un poco con respecto a esa temática. Luego, una de los puntos que ustedes colocan allí en la APG, perspectivas para construir una carrera, tips, pongo yo. Y yo algo que coloco esta imagen un poco para simbolizar lo que puede ser eso, ¿no? Es como uno haciendo una pócima
y mezclando un montón de cosas, de ingredientes, o puede ser un chef en una cocina. Y es algo que incluso sirve para la vida y no tiene que ser la carrera de geociencias. Yo creo que es importante sentir pasión, aunque suene comeflor y todo esto. Creo que uno debe sentirse enamorado o debe gustarle lo que hace. Debe ser muy perseverante. A veces las cosas salen a la primera, salen bien. A mí nunca me han salido bien a la primera. Yo he tenido que caerme y levantarme varias veces. Entonces soy muy perseverante. Digamos que a veces puedo ser hasta fastidiosa. Pero bueno. Otra cosa que me parece importante tiene que ver con humildad. Uno puede tener todos los títulos de doctor que uno quiera, pero si no eres persona, no vale nada. Y creo mucho en el conocimiento popular. Y uno como científico, bueno, trata de encauzar eso dentro de un método científico y trata de dar resultados e interpretaciones. Pero no es Dios, ni te hace ser mejor o peor persona tener títulos y títulos y títulos. Entonces la humildad me parece importante. También uno no conoce todo, no conoce absolutamente todo. O sea, lo más amplio que hay es el conocimiento y uno debe ser humilde para reconocer cuando no sabe algo, decirlo y bueno, trabajar para aprenderlo, simplemente. También me parece muy importante, incluso en los tiempos en los que uno vive, la adaptación al cambio. Lo más normal es que todo cambie. En mi época muchas veces a uno cuando estaba en el liceo, no sé si hoy en día sigue igual, a uno le decían, ay, qué chévere eres, no cambias nunca. Lo más normal es que uno cambie. Los intereses cambian, los gustos cambian, los trabajos cambian, las situaciones cambian. Y uno debe adaptarse, simplemente. Y algo también importante es el trabajo en equipo. Y va un poco ligado con el tema de la humildad, ¿no? Uno solo no resuelve todo. Quizás eso antes era la visión que había antes cuando se trabajaba cada quien desde su parcelita y cada quien, bueno, encontraba el electrón perdido en su parcelita y se atribuía ese logro a él solo, que no creo que haya sido él solo o ella sola. Siempre hay un equipo. Y así como juegan en el fútbol, en el béisbol, nada vale ser la estrella si el equipo no funciona, ¿no? Entonces es muy importante. Estos son, digamos que tips que yo considero que debemos tener para construir una carrera y en cualquier área. Y yo les dejo ya de manera muy personal unos lemas que yo utilizo mucho, que me ayudan a veces a no frustrarme, en vez de preocuparme, ocuparme y tratar de resolver cosas. Uno es que lo mejor es lo que pasa. Muchas veces uno no entiende, no sabe, no sabe el por qué, pero lo mejor es lo que pasa. Eso te ayuda a aceptar, pasar la página, te caes y te levantas. Y otro lema, el que persevera vence. O sea, te caíste, te levantaste, lo vuelves a hacer y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar y así cuantas veces sean necesarias para encontrar lo que tú estás buscando. Acá les quería compartir algunos
dentro de estas preguntas que ustedes, los muchachos, me pasaron, les comparto mis respuestas, ¿no? Y opiniones personales. Algo que me parece importante mencionarles es que cada cabeza es un mundo, o sea, cada persona creo que debe tomarse el tiempo necesario de buscarse a sí misma, de, de buscar qué es lo que en realidad le gusta, qué es lo que en realidad quiere hacer con su carrera profesional, con sus estudios. ¿Quiero estudiar primero o quiero trabajar primero? Por ejemplo, a esa pregunta yo creo que a manera personal es mejor si te graduaste y quieres hacer una carrera, digamos, científica, es importante el doctorado. Yo a muchos les recomiendo hacer el doctorado de una vez. Yo lo hice así. Muchas veces en Venezuela hacer la maestría y luego el doctorado es chévere, ¿no? Pero es tiempo también. Entonces, si uno está claro con que quiere hacer quiere hacer ciencia, pues haz un doctorado de una vez. Pero hay personas que prefieren trabajar primero. A mí me tocó trabajar y creo que me hubiese gustado hacer el doctorado al principio. Sin embargo, no me quejo, no me lamento, porque las cosas como sucedieron hacen que yo hoy sea lo que soy. Y estoy bastante contenta con eso. Entonces, otra de las preguntas es que, ¿cómo veo el tema del trabajo en geociencias hoy en día? Yo creo que ciertamente el aumento poblacional, como todo, aumenta muchos profesionales en las diversas áreas y en las geociencias igualmente. Y eso hace que, bueno, que la competencia sea dura. Pero también a veces hay que pensar de que, bueno, si es pensar en una época fácil, pues creo que ninguna ha sido una época fácil. Ni la de los abuelos, ni la de los padres, ni la de nosotros, ni la de ustedes. Entonces simplemente es que les puedo decir que hay que estar claro con lo que uno quiere, enfocarse y trabajar hacia ello. Un consejo que les puedo dar y ya les había comentado, y claro, es algo muy personal, hay que ser un individuo integral. No todo es geociencias, ¿sí? Y chévere que uno a veces tiene una etapa en la que todo está ligado a ese tema que a uno le gusta, pero uno debe ser persona antes de ser un profesional. Y eso para mí es importante. Hay que nutrirse no solo de temas ligados a ciencias de la Tierra, temas ligados a la autoayuda, temas ligados a la sociología, a la política, a la economía, a las diversas áreas que tenemos hoy en día. Y, y saber de todo un poco, y realizar de todo un poco. Entonces, otro de los consejos es estudiarse, analizarse, trazar un plan en función a tus pasiones, pero también a tus realidades. Muchas veces uno quiere hacer algo y bueno, la realidad es otra. Y a veces uno tiene que desviarse en el camino, pero si uno lo que quiere es eso que está buscando, lo quiere de verdad, pues no importa la trayectoria que uno haga, siempre va a llegar a ese punto final. Y bueno, después que tienes todo eso es trabajar, esforzarte, formarte, trabajar y trabajar. Y trabajar desde mi punto de vista honradamente, honestamente.
Otra de las preguntas que ustedes tenían era estudios a nivel internacional, ¿qué, qué sitios les podría recomendar? Otra vez es a manera personal porque eso depende de cada quien, pero a mí me gusta mucho Europa. Y Europa primero porque a mí me encanta viajar y conocer culturas y lenguas diferentes. Y me parece que Europa da buenas opciones en formación. Por ejemplo, en Francia, en el área de geociencias, la Universidad de Grenoble-Alpes se encuentra dentro de los Alpes, rodeada de montañas. Hay para hacer glaciología, escalada, alpinismo, muchas cosas ligadas a las montañas. Y me parece que es más económico que Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra, en donde la educación es, bueno, ya sabemos, ¿no? Miles de dólares un semestre. Francia, por ejemplo, tiene un año, son 400, o por lo menos cuando yo lo hice hasta hace unos 5 años, eran unos 400 euros el año. Entonces, digamos que es económico, nos da una buena formación y nos da mucha cultura general que nos ayuda a ser personas. Y es lo que yo les podría recomendar. Algún país europeo, eh, como por ejemplo Francia, Alemania igualmente, también es económico. España es un poquito, los estudios pueden costar algo, entonces, pero ciertamente no es Estados Unidos. Y les hablo de Europa porque, bueno, es la opción con la que más he tenido experiencia. No les, no les sé hablar de países asiáticos como Japón, por ejemplo. Habría que investigar. Y, y bueno, a mí me ha tocado en diversos trabajos, digamos que integrar la geoquímica en equipos multidisciplinarios. En petróleo trabajaba, como les mencionaba, con geólogos, geofísicos, ingenieros de petróleos, ingenieros mecánicos, perforadores dentro de la mecánica. Y también, por ejemplo, me ha tocado hacer cosas de interpretación de particulado atmosférico en equipos de desarrollo sostenible, en donde tenemos antropólogos, sociólogos, personas que no tienen nada que ver con las ciencias de la Tierra. Y siempre, sí, digamos que generalmente me ha tocado trabajar de esa manera. Y, y aquí les quería comentar que muchas veces eso choca, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en el área de que yo trabajé, que hice mi licenciatura en química y luego me fui a la geoquímica y he trabajado geoquímica, pero no solo geoquímica, geología y geofísica un poco. Esa visión de laboratorio puede ser chocante al principio cuando uno estudia sistemas naturales, ¿no? Porque uno viene de estudiar un beaker en un laboratorio con condiciones controladas, con errores máximos del 5% en una medición, sí, en un resultado, y de repente vas a trabajar como un geólogo que él hace una interpretación al ojo y puedes tener un error de un 40%, es algo que muchas veces puede chocar. Puede ser bastante difícil de comprender, pero uno al final va comprendiendo cosas, ¿no? Entonces, no me queda más que, bueno, ya para ir finalizando acá en esta lámina, les quería agradecer a ustedes por la oportunidad que me han dado
para compartir hechos que me llevaron a adentrarme en el mundo geocientífico. A ustedes les ha permitido acercarse a lo que podría ser el desarrollo profesional de alguno de ustedes o parte del desarrollo profesional de alguno, tomar algunos tips, algunos consejos o no tomarlos. Compartir experiencias de vida y bueno, la idea es que, muchachos, ahorita estamos en tiempos difíciles, complicadísimos, y no es solo a nivel nacional, es a nivel internacional, como ya todos sabemos. Dificultades siempre han existido, siempre, siempre. En mayor o menor grado, ciertamente. Unos países en mayor o menor grado. Pero siempre han estado allí. Y nada, la idea es trabajar, esforzarse y echar para adelante. Entonces, espero que ustedes comprendan su gran comprendan, ¿no? que estén seguros de la capacidad que tienen ustedes de integrarse en el campo laboral, sea aquí o sea en cualquier parte del planeta. Nuestra educación es buena a pesar de todo. Y de superar a aquellos que ya están integrados en el campo profesional y que están iniciando, crean igualmente en su capacidad, esfuércense por ser cada vez mejor profesional y personalmente. Y bueno, si deciden seguir el mundo de las geociencias, pues no se desliguen de ella. A veces uno, bueno, por cosas de la vida tiene que desviarse un poco, como les comentaba, de la trayectoria, pero bueno, si es lo que en realidad les apasiona, traten de relacionarse de alguna forma. Entonces espero que esto les ayude y los oriente un poco en sus carreras y en sus trabajos. Muchas gracias, chicos. Quedo entonces aquí para responder, comentar, discutir un poco. Bien, muchas gracias por su presentación, doctora Isandra. Ahora daremos inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a los presentes a solicitar la palabra o pueden preguntar activando su micrófono o escribiendo en el chat. Por el chat dicen, Gabriel, muchas gracias por su conferencia, profesora, muy motivadora. Eduardo dice, muy buena charla y conociendo los consejos brindados. Felicitaciones. Gracias. Profe, yo en lo personal, de verdad, me siento muy agradecido por su consejo. Yo soy estudiante de geoquímica de bajo semestre por ahora y escuchándola, los consejos que usted estaba transmitiendo, me sentí muy motivado y apoyado, dadas las circunstancias que estamos enfrentando hoy en día y más que nunca y con mucha determinación quiero seguir adelante. Y me llamó muchísimo la atención a una de las primeras láminas que usted había colocado, que decía que en la UCB, en la Escuela de Química, antes habían 80 estudiantes y solo pasaban 10. Y yo hoy con certeza puedo decir que es verdad, los tiempos han cambiado, ya no son 80 estudiantes, sino ahora son 30, pero los estudiantes que aprueban siguen siendo 10, o sea, eso no, eso no ha cambiado con el tiempo. Es chistoso, pero... Sí, la facultad era reconocida por eso. Ciertamente, muchachos. Hay que, como les comentaba, o sea, ustedes hablan con los abuelos, con los
padres con los más jóvenes, los como nosotros, como yo, adultos contemporáneos. Y siempre han habido dificultades, siempre, siempre, siempre. Unas más que otras, puede ser. Unos en unos temas más que en otros. Y bueno, es lo que nos tocó vivir, ¿saben? Si no nos quedamos metidos en una esferita, en una burbuja de cristal y no vivimos, desde mi opinión. Entonces, nada, a veces hay que enfrentarse con la realidad y seguir adelante, Así aunque es. sea duro. Y suele pasar que, mira, aquí hay una pregunta. ¿Puedes contar tu experiencia como mujer en la ciencia de la Tierra, tanto en la investigación como en la industria? Desafíos, limitaciones, opciones, etcétera. Pregunta Nexis Herrera. Ah, Nexis, chévere. Mira, ciertamente muchas veces, por ejemplo, te comento, en Europa, en Francia, yo recuerdo que en el área donde yo estaba eran muchos hombres, muchos, muchos. De hecho, como que cuando llegaban unas mujeres las veían como raras, porque éramos pocas, ciertamente. Y en el mundo de la paleoglaciología en donde yo estoy, más raro todavía. Acá en Venezuela eso es diferente. Es muy diferente. Acá se integran, hay más mujeres en el mundo de las ciencias de la Tierra y tú las ves que son duras, pues hay más, me parece a mí. Cuando lanzas la pregunta con respecto a la industria, ya yo dejé la industria hace unos años, yo no te sé hablar en este momento. Pero en aquel entonces muchas veces sí, ciertamente tenías que ser demasiado ogro para, sobre todo en operaciones, ¿no? En estudios integrados es otra cosa, era otra cosa. Pero en operaciones, en donde tú trabajas con las contratistas y era un mundo mucho de hombres, el perforador, el del lodo, el que manejaba la herramienta para hacer la evaluación al pozo, hombres, 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 y bueno, uno como mujer, eran pocas las mujeres, y tenías que ser muy fuerte, pues, o sea, generalmente a nivel operacional hay que tener un carácter de perro. En aquel entonces, no sé si habrá cambiado. Y era un poco dura. Yo creo que actualmente hay más mujeres integrándose en ese mundo. Bien. José Tobar dice, muchas gracias por representativa presentación, ingeniero geofísico José Ángel Tobar, de la primera promoción de geofísica de la USB, y admiro su Wow. dedicación como profesora de la USB, pero me da curiosidad que a pesar de las circunstancias y la actual situación de la USB, que la mantiene en esa posición. Agradecido nuevamente. Ah, bueno. Jesús me dijo, Jesús Tobar. Bueno, ok. Eh, bueno, ¿qué le puedo decir? A mí me encantaría salir corriendo. Sobre todo cuando veo mi sueldo o cuando, por ejemplo, ahorita no me han pagado la quincena que debió haber llegado el 15. Por supuesto que uno quisiera que las cosas fuesen completamente diferentes, pero eso es lo que hay, por lo menos para mí ahorita. Y si quiero algo diferente, pues tengo que hacer algo diferente y tendría que ver cómo resolver. Pero es una dificultad que tenemos hoy en día y con la que o nos amoldamos y tratamos de resolver por acá o simplemente pues nos vamos. Ya es decisión de cada quien. Pero sí, muchas veces uno quisiera salir corriendo o como en mi época de tirapiedra en la central de encapuchado, pues quemar cauchos y quemar lo que sea. Una pregunta quiero hacer, Ajá, Isandra.
Ajá. Te hablo desde Argentina. ¿Cómo es la situación actual en Venezuela con los geocientíficos, ¿no? Porque sé que están viviendo una situación muy difícil en general y bueno, me imagino que también es las implicancias que tiene en el desarrollo de los nuevos geocientíficos y demás. Sí. ¿Quién me está hablando? ¿Cuál es el nombre? No, no veo. Eduardo desde Argentina. Ok, Eduardo. Mucho gusto. Sí, bueno, yo creo que es algo que no es solo para los geocientíficos, es algo para la comunidad en general, que ya sabemos, las dificultades son bastantes. A nivel, digamos, geocientífico, en las universidades, por ejemplo, en donde estoy yo, y bueno, muchos centros de investigación tenemos esas limitantes, el tema presupuestario no nos da para hacer trabajos de campo. Entonces, muchas veces es lamentable, bueno, estamos formando profesionales, futuros profesionales en esa área, pero el campo se nos ha limitado demasiado. O sea, yo en mi época tenía una asignatura que cada 15 días o cada semana íbamos a campo en un semestre. Hoy en día los muchachos con dificultad pueden salir unas 2, 3 veces. Entonces, o una vez incluso. Y es reuniendo el dinero, por lo menos yo hablo por los estudiantes de la Simón, que es con los que he tenido más contacto de pregrado. Son unos muchachos que de verdad nos motivan mucho porque ver cómo ellos trabajan y tratan de hacer las cosas, nos ayuda, nos dan como ese ánimo a nosotros los profesores. Ellos muchas veces recolectan dinero, sea propio o sea buscando con egresados, con patrocinantes, con organizaciones como la APG o la SEG, y recolectan el dinero y se paga el transporte, se paga alojamiento, comida y se hacen salidas. Ellos, de verdad que también gracias a ellos los estudiantes, pues muchas salidas se han podido hacer. En líneas generales, Eduardo, pues bastante complicado y eso ha repercutido en el tema del campo sobre todo y bueno, después limitaciones a nivel de análisis. Tenemos muchos laboratorios con los equipos parados y bueno, hoy en día por el tema pandemia aún más, prácticamente las universidades están abandonadas desde el punto de vista de investigación y, y eso pues nos limita en el tema de realizar tesis. Y bueno, después está el tema presupuestario para hacer las actividades y luego el tema salarial, ¿no? No, mi sueldo ya ni me acuerdo cuánto es, debe ser $3, una cosa así, que no alcanza cuando uno está haciendo un kilo de carne, son $6 por ahí. Es bastante complicado, pero bueno, es lo que hay. Por eso sí, Sandra, yo te preguntaba porque, bueno, conozco profesionales de Venezuela trabajando acá en Argentina, en la Patagonia, en distintas empresas petroleras y, bueno, he escuchado sus comentarios y, bueno, lo que uno sabe a nivel noticias y demás, que está en una situación muy difícil, que acá tampoco estamos muy alejados de la situación, digamos, no la misma de Venezuela, pero en una situación bastante similar o estamos en ese camino. Sé que debe ser muy difícil. Yo quería hacer un comentario. Yo agarré tu charla iniciada. No sé si comentaste algo porque hay una nueva rama ahora para los geocientíficos, los geólogos en general, que es la geología ambiental. Yo trabajo en eso no sé si lo comentaste, pero es una rama muy interesante para compartir, ¿no? Una experiencia de vida que yo tengo respecto a eso, que está muy buena y hay muy poca gente, muy pocos colegas que se dedican a esta nueva rama. Yo creo que es una buena oportunidad para los nuevos geocientíficos también, ¿no? Porque es muy abarcativa y es muy linda experiencia.
Y allí, de hecho, bueno, yo últimamente pensando en cosas, cosas que uno pudiera hacer, hay unos temas ligados que deben estar relacionados allí. El tema de geoparques, por ejemplo. Nosotros en Venezuela tenemos tantos sitios, paisajes, parques naturales que podríamos trabajar desde el punto de vista de geoparques. Y es algo que es relativamente económico, puede ayudarnos a formar y no solo formar, sino también dejarle también algo al país, por ejemplo, en el tema turístico que pueda permitir una entrada de dinero para algunos en alguna comunidad. Entonces, por lo menos a mí me ha llamado últimamente, tratando de darle la vuelta a las cosas, relacionarme un poco con por lo menos ese tema de geoparques. Sí, yo te comentaba geología ambiental porque zonas donde hay mucha actividad petrolera, donde hay actividad industrial, tenemos un campo muy interesante los geólogos para desarrollar, ya que siempre por alguna causa, por algún motivo, hay alguna contaminación de algún acuífero local o regional. Y bueno, la parte hidrogeológica, que son lo que nosotros manejamos bastante bien, digamos, es una oportunidad para poder trabajar también ahí. Y no hay mucha gente, no hay muchos colegas que se dediquen a esa rama. Entonces, por eso es que yo les expongo mi experiencia en eso, que es una buena oportunidad para la gente, ¿no? Para todos los colegas de distintos lugares. Y es muy completo la actividad. Gracias, Eduardo. Sí. De Nosotros, hecho, perdón, quería comentar una experiencia. Yo tengo un posgrado en lo que es contaminación de aguas subterráneas. Es un posgrado que surgió entre tres universidades, la Universidad del Comahue, Universidad Patagonia Australia y Universidad Patagonia San Juan Bosco de Argentina, para formar profesionales orientados a ese tipo de especialidades, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos los primeros egresados en ese posgrado, éramos 5 como especialistas en contaminación de aguas subterráneas. También hay otro posgrado en contaminación de aguas superficiales. interesante. Sí, a veces lo que yo veo, Eduardo, por lo menos muchas veces incluso a nosotros se nos limita el tema del ir a campo. Por ejemplo, yo estoy en la región central de Venezuela y bueno, debería ir hacia lo que es el oriente, no debe, hay muchos sitios en donde se saca petróleo, pero por ejemplo, el oriente del país. Eso implica tener que ir, trasladarme por lo menos unas 5 horas en transporte. Y a veces es que hasta se nos dificulta con el tema de la gasolina. Entonces, el ir a buscar la muestra ya es un trabajo, ya es una odisea, mejor dicho. Trabajo es una odisea. Y después, tratar de analizar la muestra. Porque muchas veces, bueno, ciertamente con el tema de búsqueda de recursos, pues hay muchos laboratorios que bueno, han puesto sus servicios con un costo que me parece bien. Y muchas veces ese costo puede ser elevado. Entonces, para hacer el análisis de la muestra, si no estás haciendo una colaboración o algo, es también complicado. Entonces, son como varias dificultades, ¿no? Como estos juegos de video que uno tiene que ir resolviendo para poder hacerlo. Entonces, simplemente algo sencillo que me parece, a mí de hecho me gusta mucho la parte ambiental y mis inicios fueron en geoquímica ambiental. Pero es que hasta esas cosas que parecen sencillas pueden ser muy complicadas acá. Espero que ustedes puedan parar eso a tiempo, que no lleguen a esto.
Sí, te entiendo, no entiendo, Isandra. Yo lo comento la experiencia solamente para que, o sea, los nuevos profesionales o los nuevos Sí, sí. estudiantes vean otra oportunidad para no limitarse, que normalmente nosotros los geólogos o somos mineros o somos petroleros o los Ah, geoquímicos sí. mismo, es para que otra ventana, que tengan, que existen otras ventanas, como vos comentabas también, lo de ser guías de geositios, de geoparque, en Europa es muy común eso, Ujú. y tener la oportunidad de tener otra oportunidad laboral, digamos, en otro medio. Yo sé que hoy, bueno, en Venezuela es difícil, pero formarse como profesional, y bueno, si no se puede desarrollar en el país, por ahí tiene la oportunidad en otro país donde poder ejercer su profesión en esa especialidad, solamente por eso. Sí. Gracias. Profe, usted mencionó sobre los geoparques, ¿sería algo similar como hacer geoturismo en el país? Bueno, sí, el tema, sí, es un poco ligado a eso. Hay ciertos parques, de hecho hay unas, yo todavía no sé mucho en el tema y es algo que me gustaría profundizar. Incluso hay unos aportes tengo entendido, de la ONU que reciben algunos geoparques. No sé si Eduardo, si sabe más al respecto, nos pueda decir. Entonces es un poco, bueno, desarrollar un área en donde nosotros podamos integrar la parte geológica, o sea, por ejemplo, desarrollar unas caminerías, unos recorridos con unas paradas en específico, que no tiene que ser para gente que sea geocientífico. No Puede entiendo. ser para una mamá, sus hijitos, una señora que no tiene, que es ama de casa, eh, o sea, puede ser para cualquiera. Y es simplemente, no simplemente, es un área que se desarrolle en donde podamos, por ejemplo, colocar en esos sitios, en paradas en específicas, información geocientífica, o sea, no sé, unos carteles, un mirador, en donde pongamos un perfil topográfico o pongamos una vista panorámica y señalar lo que observamos y la historia y la geología. Y es un poco haciendo turismo, pero geo, ciertamente. Entiendo. Sí, Sí, porque el país, Sandra, perdón. Ajá. Ahí en la página, la web del Colegio de Geólogos de España, hay mucha información respecto a eso. Está bueno, se los Ah, comento para que el que quiere investigar un poquito se mete ingresa a la web del Colegio Español de Geólogos y hay, bueno, ellos tienen mucha experiencia con eso, en varias zonas de España lo hacen. Yo me meto siempre, ingreso a leer ahí porque la verdad que está bueno, como vos decís, y bueno, es también para que la gente o los colegas o los estudiantes también puedan tener otra oportunidad con ese tema. gracias, interesante. Yo quería señalar algo gracias Eduardo que estaba mencionando. Otra cosa que me parece muy interesante, y de hecho hace poco vi uno de estos cursos online de la gente del Instituto Francés del Petróleo, es el tema de las geociencias en las energías alternativas. ujú, Y me parece que es un mundo muy amplio e interesante, ¿no? Por lo que comentaba Eduardo de que uno se queda, o generalmente se queda en petróleo, minería, ahora la parte ambiental, pero también este tema de energías alternativas, y hay un montón de tópicos que yo me quedé así como que, wow, qué interesante, el almacenamiento de CO2, por ejemplo. El tema de, bueno, ya ahí se relaciona con el tema minero, la disponibilidad de metales para construir dispositivos para energía eólica o energía solar. Entonces es otra temática bastante, digamos, novedosa e interesante. Sí, y Sandra, también quiero comentarles, yo ayer justamente ingresé a ver un video en YouTube sobre geología forense. Esa es Uh -huh. otra cosa que, bueno, mucha gente desconoce, pero
existen los geólogos forenses y es una especialidad, yo diría, no sé si nueva, pero que no tiene mucho tiempo y que también es otra oportunidad. En un canal de YouTube de IPF-UBA se llama algo así, bueno, pone geología forense y aparece el video. Ahí se puede ver ahí de 1 hora y algo sobre una introducción a la geología forense y está bueno también. Interesante. Y específicamente, perdón. Tranquila. Por aquí dicen, muchas gracias por su conferencia, saludos desde México, dice Paulina Vaquera. Ah, gracias. Quería hacerle una pregunta, Eduardo. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Específicamente, ¿a qué se refería? Porque como geología forense, el video. Ahí, mira, yo no soy especialista en eso, pero bueno, lo que pude ver, porque no alcancé a ver el video, pero ingresé un poco a verlo, y en realidad tiene que ver con, cuando pasan, bueno, tiene que ver también con la geología judicial, digamos, y el tema de, ¿cómo podría expresarlo? Pero ahí yo me gustaría que pasen, ahora te lo explico. Tengo ahí una presentación, a ver si la encuentro. Buenísimo. Hay unos slides que aparecieron, los puso, que es la geología forense y cómo interactúa, ¿no? Y dice, ¿qué es? Es aplicar los conocimientos adquiridos sobre suelos, rocas, fósiles, minerales, entre otros, con el fin de orientar o esclarecer un delito. Por eso te decía geología judicial. La geología forense es un área interdisciplinaria que se utiliza para atender las necesidades humanas y legales, como es el caso de asistir a familias de desaparecidos o contribuir en la resolución de casos no conclusos. Es por esto que los geólogos son llamados a dar apoyo a la justicia y a colaborar con la comunidad a partir de sus conocimientos técnicos. También pasa cuando sucede algún hecho delictivo, un crimen. Y bueno, interactúan varias disciplinas como geología ambiental, física, química, gemología, biología, arqueología, antropología, geografía, geomorfología, la medicina, la economía, la ingeniería y la historia, ¿no? Más o menos esa es la síntesis de lo que sería. Interesante. Sí. Buenísimo, gracias. Profe, Pero bueno, hablando de les geología recomiendo, forense, perdón, disculpe que lo les interrumpa. recomiendo ver ese video que está en YouTube. Si ponen geología, introducción a la geología forense, lo pueden ver. Buenísimo. Gracias. Eso de geología forense, yo lo había escuchado anteriormente, más que todo asociado un poco a la arqueología, cuando están estudiando las runas de Pumapunku. No sé Uh-huh. si están analizando unas muestras, cómo era su posible formación en la civilización antigua. También había escuchado, pero no había investigado hasta que recordé el nombre, cuando el señor Eduardo lo había recomendado, lo recordó ahorita, de una especie de muralla subterránea en Texas, que estaban también estudiando, que se habían formado por estructura, no recuerdo muy bien el término, pero se rumoraba que habían sido construidas, pero no, se formaron naturalmente. Entonces, un geólogo forense fue el que determinó, llegó a esa conclusión. Ah, interesante. No, y yo había oído, por lo menos el área donde yo me especialicé con el doctorado, que está relacionada con paleoglaciología, uno muchas veces hablaba de geología forense porque es tratar de reconstruir glaciares cuaternarios a partir de las evidencias que uno encuentra en el terreno. Entonces uno muchas veces, ¿cómo es? Bromea con eso, con el tema de geología forense, por eso me llamaba la atención. Pero este es más, como mencionó Eduardo, más a casos ya tipo judicial, ¿no? Interesante. Sí, sí, en Argentina existe el perito, uno se puede inscribir como profesional, como perito judicial, y puede intervenir en muchos casos delictivos, casos que a uno lo pueden citar como profesional y para poder resolver algún caso. Sí. Eso de geología judicial me llamó mucho la atención, nunca lo he escuchado ese término, de verdad que es la primera vez que lo escucho y quisiera saber más. No sé qué me podían comentar sobre eso. Sí, por eso lo comenté, como
la charla se refiere a, bueno, justamente al desarrollo profesional y las experiencias de profesión. Bueno, esto como algo nuevo para que los profesionales que están en actividad o los nuevos estudiantes puedan aprovechar también y ir interiorizándose. Y son cosas nuevas, entonces siempre está bueno porque es una oportunidad laboral. Y no solo en un país determinado, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, interesante. Hay algo que yo les quería comentar, muchachos. No sé si me dio chance en la presentación, de ahorita en mi cabeza. Mi memoria era mala y ahora con la bebé pues estaba decaído. Yo les quería comentar que, por ejemplo, una diferencia con mi época, en la época de antes, por decirlo así, el conocimiento era importante, o sea, el saber algo hoy en día también es importante, pero digamos que los recursos que ustedes tienen hoy en día no eran los que teníamos anteriormente. Y hoy en día el conocimiento, ustedes fácilmente lo pueden ubicar en un clic en su teléfono o sí, en su computadora, en un momentico se metieron, buscaron en tales universidades tal y tal cosa, esto significa tal cosa, esto es esto. Ustedes tienen, digamos, esa ventaja de poder saber las cosas rápidamente. En mi época uno tenía que ir a ver en qué biblioteca estaba, si el libro no lo habían prestado, entre otras cosas. Y digamos que hoy en día el saber, o sea, el tener las supernotas y saber absolutamente todo, digamos que ya no es tan necesario. Lo que considero yo, ya de esa manera muy personal, realmente importante es qué hace uno con ese conocimiento, cómo interpretas, cómo manejas la información y cómo puedes resolver una problemática con esa información. Entonces a veces no es saberte el concepto perfecto del libro, sino las herramientas que utilizas para aplicar ese concepto en la vida real. Yo muchas veces con los estudiantes que han sido mis estudiantes, yo les he hablado mucho eso. Muchas veces el estudiante quiere saber absolutamente todo o vomitar un concepto en un examen. Y eso implicó, bueno, leerse un caletre y saberse absolutamente con puntos y comas lo que leyó en un libro. Hoy en día eso no es tanto problema porque yo lo busco con un clic. Entonces es capacidad de análisis, capacidad de interpretación, adaptación, respuestas rápidas, cómo manejo el estrés cuando tengo que dar una respuesta rápida, el trabajo en equipo, son, digamos, esas otras características que considero que son importantes también hoy en día más que antes y que ustedes los nuevos profesionales tienen que estar al tanto. Inteligencia emocional, cómo me llevo yo con situaciones de estrés, por ejemplo. Sobrepasar, no decaerme ni frustrarme a la primera. Son cosas que considero importantes. Bien, creo que no hay más preguntas por acá. Bueno, muy admirable su recorrido, doctora Isandra. Gracias por su tiempo y disposición y compartirnos su excelente trayectoria. Agradecemos en nombre del capítulo APG YP Venezuela y el capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Este espacio es justo para eso. Recopilar trayectorias profesionales que nos sirvan como ejemplo y motivación para continuar creciendo. También como el aporte que han dado varios comensales presentes. Muchísimas gracias. Ahora proyectamos su merecido reconocimiento por su invaluable labor en este proyecto. Muy valioso su aporte, ¿verdad? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, chicos. De verdad que sí. Esta generación de ustedes me gusta mucho porque es muy formalita, son muy dedicados. Y chicos, ustedes no, ustedes están pasando todas las pruebas posibles. Entonces, de verdad que yo creo que ustedes lo van a hacer muy bien cuando les toque. A los que ya están trabajando, los que estén trabajando y a los que les tocará pronto, pues creo que lo van a hacer muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias también nuevamente a todos los asistentes, así como también queremos agradecer a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos SOC por el apoyo con la plataforma a través del capítulo estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día y los esperamos pronto en una próxima sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí le pasé el link del video, por favor, ahí lo tienen. Gracias. Genial. Muchas gracias.